Bienvenidos a la serie Enséñanos a orar, una serie de enseñanzas acerca del Padre Nuestro, como la oración modelo del Señor Jesús. Hoy vamos a hacer la sesión 9 acerca de la quinta petición. No nos dejes caer en la prueba, sino líbranos del impío. Esta es la última de las peticiones del Padre Nuestro. Ya lo que nos quedaría en la sesión 10 va a ser la doxología. Repasando las 5 peticiones, la número 1, santifica tu nombre. Número 2, haz venir tu reino, haz tu voluntad. Número 3, danos el pan. Número 4, perdona nuestras deudas. Y la quinta, no nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío. Perseverancia y liberación apocalíptica. Ese es el tema principal, o el punto principal de esta petición, de esta quinta petición. Concluyendo con las peticiones nos, hablaremos de la quinta petición, una súplica por perseverancia en medio de la tribulación escatológica y por liberación de la persecución y opresión del malo. Mateo 6:13 es la traducción más común de esta frase que dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Vamos a ver en un momento por qué yo he preferido usar lenguaje distinto. No solamente yo, sino muchos otros que han estudiado esta frase en el griego y han modificado un poco el lenguaje a como comúnmente se traduce. Conforme al patrón apocalíptico ya establecido, esta última petición también está enfocada en la venida del día grande y terrible del Señor. Y como han de saber aquellos que estén siguiendo la serie, hemos dicho desde un principio que el Padre Nuestro es una oración apocalíptica. En otras palabras, es una oración enfocada en el día del Señor. De eso se trata lo que es apocalíptico, es acerca del día del Señor. He estado usando continuamente este lenguaje para que se plasme, se grabe en nuestro corazón y nuestra mente, porque es un lenguaje que la Biblia misma utiliza y que nos ayuda a relacionarnos más con algo tan maravilloso y tan glorioso como la esperanza del Evangelio, el reino, la resurrección que vendrán en el día del Señor, cuando Jesús venga. Y cada petición tiene este enfoque apocalíptico. Claro está, esto no significa que lo que pedimos tiene relevancia solamente en cuanto al futuro. Definitivamente tiene una aplicación en el presente, pero es precisamente su aplicación está relacionada directamente a ese destino, ese cumplimiento en el día del Señor, en el fin del siglo. Y en pasajes como Mateo 24, 29 al 31, vemos esta idea claramente de una tribulación, una gran tribulación, justo antes de la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Dice: inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y no solamente para Jesús y los apóstoles, sino por siglos la tradición judía afirmaba, como vamos a ver en un momento, que antes de la venida del día del Señor, antes de la venida del reino, habría un tiempo severo de tribulación y sufrimiento para Israel y también para el resto de las naciones de la tierra. Y es por eso, como veremos en un momento, que cuando le pedimos a Dios que no nos deje caer en la prueba, sino que nos libre del maligno, del impío, veremos a lo largo de esta sesión cómo definitivamente el enfoque, la idea de esta oración está centrada en este drama apocalíptico, este drama del fin del siglo que se acerca. Podemos decir que la petición tiene dos partes directamente relacionadas. Por un lado, le pedimos a Dios que nos sostenga en medio de la prueba, que no nos permita caer en la prueba. Por otro, que nos libre de quienes son utilizados para probarnos.
Una cita de Brant Pitre, es un artículo al que he hecho referencia bastante, en bastantes ocasiones, y él dice lo siguiente: dada la orientación escatológica del Padre Nuestro como un todo, es probable que el tiempo de prueba previsto por Jesús se refiere al periodo de tribulación escatológica que había de preceder la venida del reino de Dios. Y lo dice de esta manera porque este tiempo se asumía, era algo muy común en la mente judía y en la mente, como veremos, de los apóstoles y de Jesús mismo. Otra cita de Craig Keener: paralelos con antiguas oraciones judías y posiblemente el texto arameo detrás de este versículo sugieren que la primera línea significa que no pequemos cuando seamos probados, en lugar de que no seamos probados. Pueden ver esos pasajes. Algunos estudiosos han sugerido que esta es una alusión a la época final de sufrimiento, la cual se esperaba que precedería el reino venidero. Muy, muy importante lo que dice Keener, cuando él aclara que el sentido verdadero de la primera frase es que no pequemos, es decir, que no fallemos, que no apostatemos, que no caigamos cuando seamos probados. Es decir, no es una petición para que no seamos probados, sino para que podamos vencer esa prueba. Otra cita, en este caso de Donald Hackner, dice: una vez más surge la pregunta acerca de si la prueba en consideración es escatológica, es decir, relacionada a la venida del escatón. El escatón es un término técnico que usan los estudiosos de la Biblia para referirse al fin del siglo o los últimos tiempos. Y tanto Jeremías como Brown, estos son dos autores que tienen la misma idea de que está relacionada al fin del siglo. O otra opción es que si se refiere a las pruebas del diario vivir, y así piensa esta persona de apellido Luz. O tal vez ambas cosas, es decir, que tiene una aplicación tanto escatológica relacionada al fin del siglo como relacionada a las pruebas del diario vivir a lo largo de este presente siglo. Y esa es la opinión de Davis y Allison. A favor del entendimiento escatológico están los tiempos aoristos de esta y la siguiente petición y el tono de toda la oración. En contra está el hecho de que peirasmos, que es la palabra griega, carece el artículo definido. Quizás el tiempo futuro es el sentido principal, pero la petición se expresa de manera tal que pueda aplicarse a pruebas ordinarias en la época actual. Tales pruebas anticipan la gran prueba final. Era verdaderamente una expectativa común de que un tiempo de prueba severa debía preceder el amanecer de la era mesiánica. Así que tenemos otra cita, vamos a leer una o dos más, donde se demuestra o se afirma este punto. Primero, de que la venida del reino, la venida del Señor sería precedida o lo que ocurriría antes de ese evento sería un tiempo de tribulación. Y en adición, esta prueba sería una tribulación escatológica. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, en otra cita, definitivamente, sin lugar a dudas, el ser sostenidos por Dios en medio de la prueba está no solo relacionado a esa prueba final, sino a las pruebas y tribulaciones que han estado transcurriendo para el pueblo del Señor, para los creyentes, a lo largo de la historia. Y vamos a ver por qué. Continúo con esta cita de Casey Hanson, quien dice: la petición final del Padre Nuestro también se refiere a la prueba de la fe. Está enfocada en la prueba final y más severa de la fe, la cual está por venir para los discípulos de Jesús en la revelación del misterio del mal, la revelación del anticristo, la abominación desoladora, Satanás en el lugar de Dios, la persecución final y la seducción inminente de los santos de Dios por pseudo profetas o falsos profetas y falsos salvadores o falsos mesías. Otra opción. La prueba final es la apostasía. Por lo tanto, debemos traducirla que no nos rindamos en la prueba. Muy, muy importante esto que este autor dice. Continúa. Esta referencia en la petición final del Padre Nuestro no es en efecto para que seamos preservados de la prueba, sino preservados en la prueba. Esta conclusión es corroborada por un dicho no canónico de Jesús, donde según la tradición antigua, Jesús dijo a sus discípulos en la última noche, antes de la oración en Getsemaní: nadie puede obtener el reino de los cielos sin haber pasado por la prueba. Y esto
Quien dijo esto fue Tertuliano. Aquí se afirma abiertamente que ningún discípulo de Jesús escapará de la prueba y se insiste en que no hay excepción. Solo el que vence podrá obtener el reino. Este dicho también sugiere que en la petición final del Padre Nuestro no se pide que seamos sacados de la prueba, sino que Dios nos ayude a vencerla. Y es muy importante reconocer eso que él dice, esa última parte, porque, por ejemplo, los mensajes a las 7 iglesias es muy evidente que solo aquellos que venzan heredarán la vida eterna, es decir, la vida eterna en la resurrección y por lo tanto el reino que vendrá. Está muy claro en las palabras de Jesús y los apóstoles. Y eso debería, claro está, de traer sobriedad a nuestro corazón en relación a volvernos al Señor y pedirle al Señor precisamente: Señor, fortalécenos para vencer en medio de la prueba, de manera tal que heredemos la vida eterna, seamos hallados dignos de heredar la vida eterna. Otra cita que también da mayor luz a lo que estamos discutiendo, y una de las razones por las que estoy presentando todas estas citas de otros autores con diferentes trasfondos, es para que vean que esta idea que les estoy presentando no es una idea original mía, sino que es muy común entre aquellos que han estudiado detalladamente estos pasajes. Dice Davis y Allison, a quienes mencioné anteriormente, ellos dicen: varios estudiosos han afirmado que la ausencia de esa palabra griega, que es el artículo definido, lo que hace que una palabra sea el o la, dice, es decisiva. Peirasmos sin artículo se refiere a tribulación en general, no a la gran tribulación en particular. Sin embargo, muchas palabras griegas son, como es bien sabido, definidas por la naturaleza del caso y no requieren el artículo definido aun cuando sería apropiado, como cielo y tierra en Mateo 6:10. Más allá de esto, una aplicación general de la sexta petición para toda aflicción incluiría necesariamente la aflicción final. En otras palabras, si esta petición se trata de toda aflicción, es decir, cualquier tipo de aflicción, pues por implicación incluye la aflicción final, la tribulación final. Continúo. Y más al punto, Jesús y la iglesia después de él, incluyendo a Mateo, interpretaron su presente situación en términos de las aflicciones mesiánicas. Punto muy importante que no vamos a elaborar en detalle, pero lo que sí quiero mencionar antes de continuar con la cita es que ese paradigma de las aflicciones mesiánicas era extremadamente central en la mente apostólica, y lo vamos a ver más claro en varios pasajes que vamos a leer en un momento. Pero a lo que se refería esa idea de las aflicciones mesiánicas, si ustedes pueden ver esos versos que están entre paréntesis, las aflicciones mesiánicas se refería a que a partir de la venida del Mesías, de la primera venida, cuando el Mesías muere en la cruz y resucita, claro está, sus aflicciones tenían un sentido colectivo o corporal, donde no solamente el Mesías como individuo, sino aquellos en el Mesías habrían de sufrir severas aflicciones hasta el fin del siglo, y de esa manera se cumplirían las aflicciones del Mesías. De eso, por ejemplo, se habla en Colosenses 1:24, donde Pablo dice que él buscaba que en él se cumplieran lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y eso era un paradigma muy central e importante, no solo en la mente de los apóstoles y de Jesús mismo, sino aún en la mente de los judíos en general. Ellos habían derivado de ese entendimiento a partir de la ley y los profetas. Y es muy importante verlo de esa manera, y estos autores reconocen que para los creyentes en el tiempo de Jesús esta era la idea. Continúa la cita después de los paréntesis. Para ellos, por lo tanto, cada prueba individual era inevitablemente concebida como perteneciente al drama escatológico, que era donde se culminarían esas aflicciones mesiánicas. Por eso, Mateo 6:3 y Lucas 11:4 es una petición por la ayuda de Dios en la crisis actual, una súplica de ayuda divina para que no caigamos en la apostasía que caracteriza al último tiempo de tribulación. Esta interpretación tiene la ventaja de explicar el aoristo de Mateo. Aoristo es el tiempo en la gramática, el tiempo del verbo. Y el aoristo se refiere a una ocasión específica y un mal específico es lo que se tiene en mente.
Por lo tanto, aunque definitivamente tiene una aplicación para toda aflicción y tribulación a lo largo de la historia de los creyentes, particularmente a partir de la primera venida del Mesías, tiene un enfoque netamente apocalíptico o escatológico. Es decir, está haciendo referencia a un momento muy específico y particular. Esa convicción esa convicción refleja el paradigma de sufrimiento y tribulación enseñado y demostrado por Jesús y los apóstoles. Conforme al ejemplo de Jesús, existía en la mente apostólica una profunda expectación de sufrimiento antes de la gloria. Lucas 24:26, Jesús dice: no era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, y eso como precursor del sufrimiento y la gloria de los justos. Era necesario, le dice él a sus discípulos, era necesario. Es decir, que hubiera sufrimiento antes de la gloria. Lucas 21, y la gloria siempre se refiere a la gloria del reino venidero. Lucas 21, 34 al 36. Estén alerta. No sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día, el día del Señor, venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Y se refiere al lazo de la tribulación que precede. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 24, verso 9 y versos 13 al 14 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Luego, varios versos más adelante, en el verso 13, Jesús dice: pero el que persevere hasta ¿el fin de qué? El fin del siglo, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del siglo. Por lo tanto, repito, vemos este patrón, paradigma apostólico, donde habría una gran tribulación justo antes de la venida final del día del Señor y el reino del Señor. Continuando, Hechos 14:22, Pablo dice algo muy significativo. Dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo le está diciendo esto a creyentes judíos y gentiles. Para la mente apostólica no había otra opción sino un periodo de intensa tribulación, sufrimiento y angustia justo antes de la venida del reino de Dios, cuando los creyentes entrarían al reino, heredarían al reino después de ser probados severamente. Era absolutamente central. Cualquier otra idea hubiera sido considerada como falsa por los apóstoles, especialmente ideas modernas que contradicen absolutamente esta convicción. Primera de Pedro 1, 5 al 9 dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Una salvación, una gloria que vendrá en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo Jesús. Repito, sufrimiento antes de la gloria. Se refiere a la revelación de Cristo Jesús, en la revelación y manifestación de su gloria cuando Él venga. Verso 8. A quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, es decir, su fidelidad o perseverancia en la prueba, la salvación de sus almas, como la recompensa de la vida eterna en la resurrección. Primera de Pedro 4, 12 al 13, Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos,
como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten, los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Santiago dijo lo mismo, dice: cuando se hallen en pruebas, ténganlo por sumo gozo. Y luego en el verso 12 dice: bendito el hombre que persevera bajo la prueba. Ese hombre, después, una vez que ha sido aprobado o que ha pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. Muy importante este paradigma apostólico. Apocalipsis 1, verso 9, Juan dice: hermano de ustedes y compañero o copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Perseverancia se refiere en medio de la tribulación, ante la venida del reino. Así que Juan describe la misma realidad. Apocalipsis 2:10, Jesús exhorta a los creyentes a que no teman lo que están por sufrir. Miren qué exhortación tan particular. No teman lo que están por sufrir. Es decir, van a sufrir. Jesús no dice no van a sufrir, así que no teman, no van a sufrir. No, esa no es la exhortación. Es no teman lo que están por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida se refiere, claro está, a la recompensa de la vida eterna para heredar el reino en el siglo venidero, en la venida del Señor. El ejemplo de los profetas. Ese paradigma y esa expectación apostólica estaba basada en el ejemplo de los profetas de Israel, quienes, anclados con la gloriosa esperanza de la resurrección y el reino mesiánico en el día del Señor, perseveraron a través de las pruebas y tribulaciones más severas. Por eso Jesús mismo nos llama a imitar ese ejemplo, como en Mateo 5, 11 al 12, donde dice que benditos serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Dice: regocíjense, esa es la exhortación, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y aquí vamos a ver varios pasajes donde se nos presenta este sufrimiento severo de los profetas por ser testigos fieles del Señor. Vemos cómo Jezabel mató a los profetas del Señor. Luego Elías mismo le ruega a Dios que tenga misericordia de él a causa del celo que él ha mostrado por el Señor. Y él declara cómo los profetas han sido matados a espada. Y solo ha quedado él, y buscaban su vida para quitársela. Decía el profeta. Jeremías 20. Jeremías es azotado y es puesto en el cepo, un tipo de tortura en aquel tiempo. Luego en el capítulo 37 es azotado y es encarcelado. Jeremías fue definitivamente un profeta que sufrió muchísimo por su mensaje tan intenso, pero que era fiel al Señor, al corazón del Señor. Luego vemos en Daniel 6 cómo Daniel fue echado al foso de los leones a causa de su perseverancia, a causa de perseverar como un testigo fiel, como un mensajero y profeta fiel de Dios, que no comprometía el mensaje y no comprometía su vida de devoción al Señor. Sin embargo, el Señor en su misericordia libra a Daniel de la boca del león. Y Hebreos 11, un pasaje muy, muy conocido, se nos describe la fe de los profetas, quienes conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Dice el verso 34 que siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección.
Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación o testimonio por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y en este pasaje se nos llama a imitar el ejemplo de estos hombres y mujeres de fe, incluyendo a los profetas de Israel, quienes mantuvieron su fe en el Señor firme en medio de pruebas intensas, pruebas de fuego. Y aunque eran hombres débiles, hombres de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, ellos no eran hombres distintos a nosotros o extraordinarios. Eran hombres comunes y corrientes, mortales, pecadores, pero en su fe se aferran al Señor y son fortalecidos por el Señor a fin de perseverar aún hasta la muerte. Es muy interesante algunas de las cosas que se presentan como los que fueron poderosos en la guerra o pusieron en fuga ejércitos, porque a lo que se refiere es a las muchas ocasiones donde el pueblo de Israel fue probado por Dios en cuanto a si confiarían o no en Él en relación a victorias militares. Y sabemos que hubieron generaciones que fracasaron esa prueba, como aquellos que estuvieron en el desierto, que no confiaron que el Señor era capaz de derrotar a sus enemigos y darles lo que les habría de dar. Y el punto principal es la prueba de la fe, de mil maneras distintas. No solamente está limitado a sufrimiento físico, sino que el punto principal es una prueba del corazón. Es decir, nuestro corazón puede ser probado de mil maneras distintas, con finanzas, con toda clase de circunstancias. Y lo que es más importante es poder mantener nuestro corazón en la fe delante del Señor y confiar en Él sin importar la circunstancia, aún hasta la muerte, aún si nuestra fe nos lleva a consecuencias extremas. Buscamos una mejor resurrección. Y es importante que ellos no recibieron la promesa, es decir, ellos murieron esperando, y su promesa la recibirán en la resurrección de los muertos, cuando todos seamos perfeccionados, como termina el pasaje. Aquí tengo un diagrama para visualizar esta expectación apostólica, la cual afirmaba las aflicciones del Mesías, que implicaban tribulaciones y gran tribulación en este siglo, pero que culminarían en el día del Mesías, donde el Señor habrá de liberar y vindicar al justo en su venida, y eso es en el fin del siglo. Y luego eso va a introducir la gloria del Mesías o el reino eterno en el siglo venidero. El contexto de la petición en Mateo, vamos a ver esto brevemente. A punto de entrar en su prueba más severa, el maestro demostró en carne propia el significado de esta petición. Pedimos por la fortaleza para tomar nuestra cruz y seguirlo. Jesús mismo en Getsemaní va con tres de sus discípulos y con su alma muy afligida ora intensamente y le pide al Padre, a su Padre, que si es posible pase de él esa copa de tribulación, pero que no sea como Él quiera, sino como el Padre quiera. Luego el Señor confronta a sus discípulos porque no estaban velando y orando a fin de que ellos mismos no entraran en tentación. Es decir, que oraran para que recibieran la fortaleza a fin de no caer en la prueba. Ya que el espíritu, el corazón tiene la disposición, pero la carne es débil. Jesús continúa orando y su declaración es que se haga la voluntad del Padre. El pasaje paralelo a este, en Lucas 22, nos presenta otros detalles muy significativos, donde, por ejemplo, Jesús dice: si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Dice que entonces se le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Jesús fue fortalecido por ángeles a fin de perseverar. Eso nos da gran esperanza y fe de que el Señor verdaderamente va a responder a nuestra oración cuando estemos en tiempos de prueba y angustia, a fin de ser fortalecidos para perseverar y vencer. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Si nosotros dependemos de Él, Él no nos va a abandonar. Él no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y habremos de vencer. Solo tenemos que aferrarnos a Él y confiar en Él. Dice que estando en agonía, Jesús oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Luego se fue y volvió a decirle a sus discípulos que oraran, que tenían que velar y orar. Vamos a hacer una comparación rápidamente de Mateo 6 y 26, porque es muy importante notar que en el Padre Nuestro, la primera frase, Padre Nuestro, es paralelo a esta frase de Jesús en Getsemaní, Padre mío, la misma idea. Jesús de la misma manera en que se ora en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, de esa misma manera Jesús oró en Getsemaní. Y finalmente, la idea o la petición de la que estamos hablando hoy, de que no permitas que caigamos en la prueba, Jesús nos dijo precisamente que oráramos para que no caigamos en la prueba. Así que Jesús no solamente nos exhortó a que oráramos de esta manera, Él mismo oraba de esta manera y tuvo respuesta. Así que sigamos su ejemplo, el ejemplo del Maestro. Líbranos del impío, Satanás y su simiente. Hablemos ahora acerca de la segunda parte de la petición. Como dijimos anteriormente, por un lado le pedimos a Dios que nos sostenga en medio de la prueba, por otro que nos libre de quienes son utilizados para probarnos, es decir, el impío. La prueba de la fe sin duda vendrá, y en medio de esto los discípulos oran por ser librados del mal. El griego literal es el mal, que puede ser masculino o neutro. Así que tiene el artículo definido. El mal nunca es o procede de una entidad impersonal o abstracta, como se percibe en la filosofía, es decir, la fuerza del mal. Más bien el mal siempre es cometido o infligido por alguien, Satanás y su simiente, que se refiere al impío, a los malos, tanto judíos como gentiles, tristemente. Génesis 3:15 nos presenta el pasaje inicial acerca de esto, muy conocido. Dice: pondré enemistad entre tú, hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, refiriéndose a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es que hay un contraste entre una herida mortal a la cabeza y una herida temporal que puede sanarse en el talón. En un sentido profético y poético, la herida en la cabeza de la serpiente implica la destrucción final de la serpiente y del impío en general, de los pecadores en general, mientras que la herida en el talón implica un golpe que sí dolerá y que tendrá un efecto nefasto en el justo, pero que no redundará en la destrucción final del justo, sino que será solo una prueba temporal. Continuando, este oráculo que acabamos de leer, Génesis 3:15, dio inicio al conflicto de los siglos entre el justo, la simiente de la mujer, y el impío, la simiente de la serpiente. Este conflicto se ha dado principalmente en términos del impío persiguiendo al justo, Yahweh utilizando la persecución del impío para probar y disciplinar al justo en el camino de la cruz, y finalmente la vindicación del justo y destrucción del impío. Todo con un enfoque apocalíptico centrado en la culminación de ese conflicto en el día del Señor. Job 1 es un pasaje muy conocido y quizá uno de los pasajes que más choca quizás a muchos de nosotros los creyentes, y realmente es intenso. Vemos que el diablo se acerca a Dios en esta asamblea de los dioses, de los hijos de Dios, y el diablo le está incómodo e incita a Dios a probar a Job.
Dios por un lado se siente muy... elogia a Job por su rectitud e integridad, como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice a Dios, mira, él te es fiel, Job te es fiel, porque tú lo guardas, porque tú no permites que nada le pase. Pero yo te aseguro que si tú lo pones a prueba, él te va a maldecir en tu misma cara. Y el Señor entonces decide poner a prueba a Job para demostrarle al diablo que Job sí sería fiel al Señor por su gracia y su poder. Así que Dios le concede esto al diablo, aunque le puso unos límites. Le dice, no extiendas tu mano sobre él. Así que sabemos que la prueba en el primer capítulo está enfocada en las posesiones de Job, incluyendo sus propios hijos. Y luego en el capítulo 2, no lo tengo aquí, pero lo pueden leer si lo desean. Entonces Job sí le concede, Dios sí le concede al diablo tocar directamente, afligir directamente a Job físicamente. Pero vemos cómo el diablo fue utilizado para probar la fe de Job. Y en última instancia el Señor vindicó y recompensó grandemente a Job. Lucas 28 al 32. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Jesús le dice a Pedro, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. La recompensa que recibirían los discípulos por permanecer con Jesús y ser fieles a Él. Verso 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes, como reclamó a Job, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado de esa prueba, fortalece a tus hermanos. Muy poderoso este pasaje. Y es tan real, es realmente lo que ocurre con nosotros. Somos puestos a prueba, nuestra fe es probada como el oro, pero Jesús ora por nosotros para que nuestra fe no falle. Seamos animados por eso. Aquí el apóstol Pablo nos presenta otra característica, otro aspecto de esta realidad de la que estamos hablando en 2 Corintios 12. Pablo, como apóstol y profeta, había recibido revelaciones tan poderosas y gloriosas. Fue llevado al tercer cielo, imagínense ustedes, hermanos, que a fin de que él no se enalteciera y por lo tanto se desviara del camino humilde de la cruz, dice que le fue dada una espina en la carne, un aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera. Y él le pidió al Señor 3 veces que lo librara de eso. Señor, líbrame, quítame este aguijón, quítame este perseguidor. Pero ¿qué le dijo el Señor? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Increíble el camino del Señor. Y por eso Pablo dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia. Esa era el aguijón en la carne. El aguijón en la carne eran las persecuciones tan severas que Pablo sufría. En muchas ocasiones Pablo estuvo al borde de la muerte, lo dieron por muerto, perdió la esperanza de vida, dice en 2 Corintios. Sin embargo, era para que su jactancia no estuviera en ellos y en la carne, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque es ahí donde su poder habrá de perfeccionarse en la debilidad. Sembramos en debilidad al negarnos a nosotros mismos por el camino de la cruz, el camino angosto del sufrimiento y la angustia, a fin de heredar una perfecta y gloriosa resurrección en su venida. Esa es la lógica y la teología de los apóstoles, y aún en este caso en 2 Corintios.
En Juan 8, 39 al 44, Jesús nos muestra en su propia vida cómo aún los líderes de Israel tristemente se convierten en simiente de la serpiente, en hijos del diablo, quienes buscaban matarlo a él como el profeta enviado por Dios, que hablaba la verdad, y por lo tanto Jesús, claro está, fue probado hasta la muerte a causa de esta persecución. Así que, pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino y un mentiroso desde el principio, les dice Jesús. En Apocalipsis 2, 9 al 10, haciendo referencia otra vez a este pasaje, Jesús dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por esa tribulación y esa pobreza. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, es decir, hijos de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este paradigma, esta expectación era tan extremadamente común y central entre los apóstoles, entre el Señor, para el Señor Jesús, que nos habla aquí. Apocalipsis 12 es un pasaje bastante conocido que nos presenta la culminación de esta persecución de parte de la serpiente y su simiente contra la mujer, que dio a luz a un hijo varón, su simiente, que es Jesús y todos aquellos que están en Jesús. Y dice que salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia o la simiente de ella. Pero muy importante, el verso 10 dice que el verso 11, aquellos que han de vencer a la serpiente, que han de pisar a la serpiente, han de aplastar su cabeza, lo hacen por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, se mantienen fiel al testimonio del Evangelio. No lo comprometen, no niegan al Señor y no aman sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. He ahí la victoria final de los creyentes. El carácter imprecatorio de esta petición. La respuesta a esta petición implica en última instancia la destrucción del impío, lo que significa que en esencia esta petición es una imprecación, porque el que el Señor libre al justo del impío va a redundar en la destrucción del impío en el día final. Y por lo tanto esta petición tiene un tono imprecatorio. Vamos a ver de qué se trata esto. En la sesión 2, acerca de los fundamentos de la oración, dijimos que la oración está basada en el pacto. Esto es importante para entender el carácter de pacto de las imprecaciones, las cuales están basadas particularmente en el pacto con Abraham. Por eso una imprecación es más bien una maldición. Y yo no quiero para nada que usted tenga, que tengamos nosotros una idea supersticiosa de lo que es una maldición. En el contexto del pacto, como vemos por ejemplo en Génesis 12 y en Números 24, la maldición de la que el Señor habla es de la destrucción o el castigo de aquellos que maldigan a Abraham y a su simiente. Por lo tanto, maldición no es algo supersticioso donde simplemente nos imaginamos o decimos algo y pensamos que por pura fuerza del mal algo va a ocurrir. No, estamos hablando de algo absolutamente arraigado en el pacto del Señor, que tiene que ver con el nombre del Señor y su reputación y su fidelidad al pacto y la vindicación de aquellos a quienes Dios les ha jurado fidelidad. Por lo tanto, esto es algo muy serio, extremadamente serio, como lo vemos en estos pasajes. Vamos a leer esta cita de
Perdón, vamos primero a leer Lucas 1, 68 al 75, que le da mayor luz a esto que estoy presentando. En este caso, Zacarías dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel. La frase Dios de Israel siempre hace referencia al pacto de Abraham. Porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, hablando del Mesías, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, liberación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia o amor leal a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, lo que significa la maldición, destrucción de esos enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Así que Zacarías entendió el carácter imprecatorio de esa promesa a Abraham en Génesis 12, número 24, porque la liberación de Israel de sus enemigos implicaría la destrucción de esos enemigos. Vamos ahora a leer esta cita de Michael Heiser. Dice: en pocas palabras, la oración imprecatoria se deriva del pacto con Abraham. El pasaje en el que Dios mismo le dice a Abraham que habrá de maldecir a cualquiera que lo maldijera a él y a sus descendientes, los hijos de Dios. Cuando el salmista o alguna otra persona oraba para que Dios juzgara a personas, incluso matándolos, estaba en efecto pidiéndole a Dios que recordara esa promesa de pacto. Al orar se le pide a Dios que ajuste cuentas y juzgue a opresores malvados. En otras palabras, en lugar de tomar el asunto en sus propias manos, aquel que ora deja en manos de Dios el recordar su promesa. Jesús no le habría pedido a David u otro salmista que se arrepintieran de tal oración, ya que la base era la propia promesa de Dios conforme al pacto por la cual se vengaría de quienes buscaran hacerle daño a sus propios hijos. Si bien debemos evitar tomar el asunto en nuestras propias manos, estando dispuestos a sufrir, podemos al mismo tiempo orar a Dios para que juzgue a nuestros enemigos y luego dejar el asunto en sus manos. Y así que de eso se trata realmente la imprecación. Se trata de que Dios sea el juez y no nosotros. No tomamos la justicia en nuestras manos. Sin embargo, es muy importante notar la exhortación que el Señor sí nos hace a la paciencia y la misericordia hacia los enemigos, como David mismo, aquel que oró tantas imprecaciones, supo mostrarle misericordia a sus enemigos como se la mostró a Saúl, como se la mostró a Doeg el edomita y a muchos otros, a su propio hijo Absalón. Le mostró misericordia, pero esto no significaba que David desechara aquello que Dios mismo había prometido en el pacto con Abraham en relación a maldecir o destruir a los enemigos de la simiente de Abraham, quien David era. Por lo tanto, ellos buscaban imitar a Dios, siendo lentos para la ira y grandes en misericordia, pero ellos sabían que si el impío no se arrepentía, el castigo y la maldición vendría sobre ellos. Por lo tanto, el afirmar el carácter imprecatorio de esta petición no nos da una licencia para ser carnales y ambiciosos y de corazón violento y querer por puro capricho la muerte o el daño de aquellos que no nos caen bien o que no nos agradan. No es esto, hermanos, no confundamos algo tan serio como esto. Por un lado, no podemos negar lo que significa de manera simple y directa. Por otro lado, no podemos trivializarlo. Así que definitivamente buscamos imitar la misericordia del Señor, la longanimidad del Señor, el sufrimiento del Señor, pero sabemos que aunque tornemos la mejilla, la tornamos sabiendo que el Señor ha dicho: mía es la venganza, mía es la venganza, Él juzgará. Y por eso precisamente podemos tornar la otra mejilla. Los salmos son un reflejo claro de esto. El Salmo 7
David ora: oh Señor Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Esto va denotando el carácter apocalíptico de las imprecaciones, es decir, cómo la justicia final realmente se dará en el día del Señor. Salmo 17: levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Con tu espada libra mi alma del impío. Salmo 25, 18 al 20. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 144. Despide relámpagos y dispérsalos, lanza tus flechas y confúndelos acerca de aquellos que perseguían al Mesías, a la simiente de Abraham. Segunda de Tesalonicenses 3, 2 al 3. Pablo dice: oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. ¿Cómo habría el Señor de librar a Pablo del malo? Lo podía librar de muchas maneras. En ocasiones le abrió las puertas de cárceles. En ocasiones lo bajaron en canastas por la ventana, por el muro de una ciudad. En otra ocasión intercedieron por él. Pero muy probablemente, en alguna otra ocasión, quizás el Señor se encargó de eliminar a sus enemigos de una manera más violenta. Segunda de Timoteo 4, 14 al 18. Pablo dice: Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Esto es una imprecación. Pablo aquí afirma que el Señor, la justicia está en las manos del Señor y Él le hará justicia. Luego en el verso 18, el Señor me librará de toda obra mala, es decir, de la obra de los impíos, y me traerá salvo a su reino celestial, reino del Mesías. La destrucción apocalíptica del impío. Esa destrucción final del impío, a fin de vindicar al justo, ocurrirá en última instancia en el día del Señor. Pueden haber juicios temporales en este siglo, pero definitivamente la justicia final se realizará en el día final, en el día del Señor. El salmista dice que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Él no desea destruirlo, pero si no se arrepiente, Él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Y vamos a ver cómo claramente esta espada es escatológica o apocalíptica. Lo vamos a ver en un momento. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Entonces será revelado ese impío, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto se debe a que este impío, el anticristo, será la culminación, la expresión máxima y final de la impiedad y de la simiente de la serpiente. Obviamente, él no será el único impío que habrá de existir, pero será el impío de impíos, por así decirlo, quien vendrá conforme a la actividad de Satanás, porque es el hijo de Satanás, es la simiente de la serpiente. Luego dice el verso 11, vamos a saltar esa parte, simplemente habla de todo este drama que ocurrirá en el fin del siglo para el anticristo y todos aquellos que no reciben la verdad. Y aquí en Apocalipsis 19, para concluir, el pasaje, un pasaje tan glorioso, tan
estremecedor como este. Dice Juan que vio el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y pequeños y grandes se refiere a pequeños o grandes en poder político y militar. Obviamente en esta batalla no habrá mujeres ni niños, serán solo hombres. Verso 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Aquí se consumará, se llevará a cabo el juicio final del Señor contra el impío, la destrucción, la maldición del impío y por ende la vindicación y justicia para el justo. Que el Señor nos haga temblar con esto, que el Señor nos enseñe a orar de esta manera y a perseverar en la fe en Él, sabiendo que Él nos librará, que Él nos vindicará y nos hará justicia en el día final, por amor a su nombre.